La semana pasada vimos versículo 7, si me acompaña por favor, dice la escritura de esta manera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esto obviamente tiene que ver con que viene la serpiente, que era astuta más que todos los animales, y entonces viene a tentar a Eva y le presenta que aquel fruto es más deseable que Dios. Que ese fruto le va a dar la posibilidad de abrir sus ojos y conocer lo que es bueno, lo que es malo, para ser como es Dios. De tal manera que lo que le promete es, tú puedes llegar a ser Dios, porque Dios te está ocultando algo. En realidad, cuando fueron abiertos sus ojos, no pudieron soportar aquella verdad, y entonces sus ojos fueron obscurecidos a la realidad de lo que es el bien y el mal. Esa es la razón por la cual los seres humanos no podemos hacer el bien que agrada al Señor. Sí, tenemos parte de esta formación o de lo que Dios nos hizo como seres humanos. Bueno, tenemos estas inclinaciones de lo que es bueno o malo, pero en sí mismo no conocemos más allá de nuestra nariz en cuanto a estas cuestiones que son bellas o no y que son agradables o no. Bueno, como dice el Señor, si usted siendo malos, ¿verdad?, saben dar cosas buenas a sus hijos, el Señor ya de entrada nos dice que hay, de alguna otra manera, hay cierta oscuridad, o en el hombre hay oscuridad que no puede hacer nada para agradar a Dios. De tal manera, hermanos, que esa luz o esos ojos que fueron abiertos en realidad los cegó tanto a la verdad de quién es Dios, que hoy día los hombres damos tantos tumbos por todas partes que no podemos distinguir bien entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dice versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe? Ellos abrieron esos ojos a esta percepción de conocer el bien y el mal y no pudieron soportarlo. Cada uno entonces, tanto Adán como Eva, van a ser guiados para la búsqueda de su propia felicidad en base a sus propias ideas, en base a lo que para ellos consideran bueno, en base a lo que ellos creen que podría ser y no a lo que dice Dios. Y esto es lo que nos encontramos en la vida cotidiana, ¿o no? Hombres y mujeres, matrimonios, familias, iglesias y una sociedad en la que cada uno dice busca lo suyo propio. Y por eso el apóstol nos dice que nadie busque lo suyo propio, sino también el de los otros. Porque estamos tan acostumbrados, mi amado hermano, a buscar nuestra propia felicidad, que pensamos que la felicidad está en lo que nosotros percibimos y en la sensación que nosotros podríamos tener de paz. La realidad, mi amado hermano, es que la única felicidad se encuentra en el Señor, porque es el que nos da verdadera paz, es el que nos permite ver la grandeza de su nombre y es el que nos permite vivir bajo su propio concepto de lo que es bien y mal. Así que cada uno busca su propia felicidad en base a su propia idea, no en lo que Dios dice. Y no buscan lo que es bueno, justo, santo, agradable a Dios, lo que es verdadero, sino lo que ellos piensan que es eso. Y entonces te vas a encontrar que en tu matrimonio o en tu relación familiar, tú estás buscando lo que es tuyo. Es que esto me hace sentir bien, entonces como tú me estorbas, pido el divorcio. Es que como no tenemos compatibilidad de caracteres, entonces me separo. Es que como no estamos casados, entonces, pero yo sí hice una promesa de estar contigo todo el día, pero como no estoy casado, entonces me puedo ir sin ningún problema. No, ¿por qué? Porque si tú estás buscando lo que es tuyo y no estás buscando lo que es Dios, estás actuando con esos ojos enceguecidos de Adán y Eva. Ni ellos ni nosotros pudimos soportar que nuestros ojos fueran abiertos al bien y al mal. Quedamos tan lampareados que ahora no podemos ver. De tal manera que cada uno busca su propio bien. Solamente voy a leer algunas porciones de la Escritura para que usted tome en cuenta. Cada uno busca su propio bien. Cada uno cree en su propio corazón ser sabio. Cada uno confía en su propio corazón. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Cada uno habla visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Cada uno profetiza de su propio corazón. Cada uno anda en pos de su propio espíritu. Cada uno viene a su propio nombre. Cada uno busca su propio bien. Y cada uno tiene su propio juicio.
Esta es la realidad en la que nos encontramos el día de hoy. Cada uno busca lo suyo. Y yo te pregunto, amado hermano y esposos que están aquí, ¿qué estás buscando en la iglesia? ¿Qué estás buscando en tu matrimonio? ¿Qué estás buscando en tus relaciones? ¿Lo tuyo propio? ¿O aquello que le da la gloria al Señor? Aquello que el Señor quiere que compartas en base a su palabra, en base a aquello que sí es justo, verdadero, santo. Aquello que sí proviene de lo alto. Y no aquello que proviene del infierno, del diablo mismo, que divide, que causa, ¿verdad? Confusión, que causa tristeza, o aquello que desciende de lo alto, que causa bien, bendición, gozo. Ahora bien, esta realidad de que sus ojos sean abiertos y no pudieron soportar el bien y el mal, se va a ver reflejado inmediatamente en su vida. Y quiero pensar, mi amado hermano, que esto es lo que puede pasar y está pasando o pudiera suceder si tú no estás arraigado en la palabra, no estás arraigado en el Señor, si no ves al Señor deseable en tu vida. Escucha bien lo que digo, si no lo ves como deseable. Porque cuando vemos algo deseable, hermanos, ¿cuál es nuestro actuar? ¿Qué es lo que hacemos? Lo buscamos, lo procuramos, vamos detrás de él. No nos importa, vamos detrás de él porque es deseable. Es aquella búsqueda, por aquel anhelo de tenerlo. Dice el Señor que es el reino de los cielos como un hombre que encuentra una perla. ¿En dónde? ¿En qué lugar lo encuentra? En un campo. No dice que en una gran finca, en una gran mansión, dice en un campo. Cualquiera diría, pues es un campo cualquiera. Pero ¿qué hace? Se desprende de todo, deja todo, olvida todo simplemente por obtener no el campo, esa perla. ¿Y de qué te estás desprendiendo? ¿De qué nos desprendemos en nuestra vida cotidiana para obtener esa belleza, esa grandeza de nuestro Señor? Los grandes hombres en la palabra, te encuentras que cada uno de ellos pagó un precio por seguir al Señor, ¿cierto? Cada uno de ellos pagó ese precio por buscarlo, por seguirlo. Algunos, dice Hebreos, fueron aserrados, otros muertos, otros, ¿verdad?, fueron horriblemente terminados. Pero cada uno de ellos tenía la gran esperanza puesta en el galardón, en el premio, que no es otro más que el Señor Jesucristo. ¿Detrás de qué andas? ¿Buscas al Señor para que te dé? ¿Buscas al Señor para que te provea? ¿O buscas al Señor porque Él es la recompensa que podríamos tener en nuestra alma? Y si buscamos eso, mi amado hermano, entonces podemos caminar con confianza en nuestro matrimonio, podemos caminar con confianza en nuestra familia, en nuestra congregación, podemos caminar con confianza si estamos buscando al Señor. Si nuestros ojos han sido abiertos de aquella oscuridad en la cual no podríamos nosotros haber caminado, sino la luz del Evangelio nos alumbró para vida eterna y ahora estamos siguiendo al Señor, entonces, mi amado hermano, dice el apóstol, el escritor, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y mi amado hermano, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, encontramos en Él lo que necesitamos. Y la satisfacción de lo que necesitas no viene de las cosas que están alrededor, sino de aquel que provee esas cosas para tu bien. Dejemos de adorar las cosas y empecemos a adorar al Señor. Dejemos de buscar esas cosas que nos proveen para nuestro bien momentáneo, porque cada uno busca su propia felicidad. Más bien dicho, busquemos nuestra felicidad, voy a usar el término, en el Señor. Busquemos ahí porque quien está satisfecho en el Señor, dice la Escritura, ¿qué le falta? Nada. Eso es bien bonito de decirlo, ¿cierto? Que quien tiene al Señor no le falta nada. En la realidad, mi amado hermano, la vida nos dice que estamos mintiendo o que realmente es verdad lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo está tu corazón el día de hoy? Vuelvo a repetir, cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, no pudieron soportar la verdad, esa luz de la verdad y de lo que era bello, de lo que era justo, y ese alumbrar, pues, los encegueció tanto que el día de hoy cada uno busca su propio bien. Claro, qué bien puede encontrar a alguien si está ciego. Qué bien puede encontrar a alguien si está perdido. Qué bien puede encontrar a alguien que no ama al Señor. Pero los que son de Cristo, ¿qué buscan? Las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar. Esa es la plena felicidad de los hombres. Por eso, mi amado hermano, la realidad de Adán y Eva es una realidad que también nos alcanza. Todos en Adán hemos pecado. Todos somos en ese sentido pecadores y estamos destituidos, no estamos provistos de esa gloria que el Señor tenía para nosotros y estamos tan alejados de Él y tan fuera de su cobertura, mi amado hermano, que ahí usted y yo hemos vivido alejados de Él.
Versículo 7, ¿me vuelve a ayudar, por favor? Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche bien, la primera cosa que hace Adán y Eva es conocer que estaban desnudos. De pronto se sienten cohibidos ya con su cuerpo. Antes de su rebelión contra Dios, ¿había vergüenza o no? No la había. Ahora, evidentemente, sí la hay. ¿Y por qué? Bueno, porque tú vas a encontrar que la diferencia entre Adán y Eva antes de la caída y después de la caída no es que estaban desnudos. Esa no es la diferencia. Es la conciencia de su desnudez. Ahora son conscientes de su desnudez y frente a uno y frente a Dios se sienten avergonzados. Y quiero decirte, mi amado hermano, frente a Dios omnipotente, ¿cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cómo te sientes? La desnudez siempre ha exigido que nos cubramos, hermanos. La desnudez siempre ha exigido que nos cubramos. Lo verdaderamente trágico, lo verdaderamente triste fue que Adán y Eva se conformaron con arbustos artificiales para cubrir su desnudez, porque tuvieron conciencia de estar desnudos, cuando Dios les había dado unos vestidos sin ninguna vergüenza. Y es que la Biblia habla acerca de esto. ¿Qué es la desnudez? Bueno, la desnudez está asociada con dos cosas. Está asociada con esto: deficiencia y vergüenza. Cada vez que usted vea esa palabrita desnudez, usted va a ver estas dos cosas relacionadas: deficiencia y vergüenza. Quiero darle solamente dos ejemplos. Génesis capítulo 42. Egipto está pasando por una situación de hambruna tremenda después de 7 años de abundancia. Ahora están en 7 años de escasez. Esas vacas flacas, pues. Y entonces todos los pueblos se acercan por alimento. Y entre ellos también se acercan los hermanos de José, que los hermanos no lo reconocen, ¿verdad? Y José inmediatamente los reconoce y sucede algo, recuerda, hace una plática con ellos. Capítulo 42, versículo 9 y luego el versículo 12. ¿Lo tiene, por favor? Dice ahí. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Versículo 12. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Escuchen lo que está diciendo. José les dice: ustedes han venido para ver ¿qué cosa? Lo descubierto. ¿Y sabe cuál es la palabrita que aparece como descubierto? Desnudez. Han venido a ver las partes indefensas, los puntos débiles, las partes vulnerables, lo desprotegido, lo desnudo del país. Nota: deficiencia. Entonces, mi amado hermano, aquí te encuentras, la desnudez está asociada con la vergüenza. Job capítulo 1, versículo 21, quizás sea el texto que conozcamos bastante. Después de que pierde Job todo, su casa, sus animales, su ganado, los camellos, a sus hijos, ¿verdad? Y viene sobre él una enfermedad tremenda, está ahí, ¿verdad? Y Job está con un tiesto rascándose, y de una manera vergonzosa porque está también desnudo, y dice esta palabra, versículo 21, me acompaña, dice así: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Nota usted que dice desnudo? Es decir, hay una deficiencia de algo y una vergüenza de. Entonces aquí ves que la desnudez está asociada con la deficiencia y la vergüenza. Y yo te pregunto, mi amado hermano, cada vez que vas al Señor, ¿cómo te sientes delante de Él? Porque puedes hacer como Adán y Eva, buscar cubrirse con algo y presentarte ante Dios como que no está pasando nada, como que ¿qué pasó aquí? No ha pasado nada, simplemente estoy algo avergonzado, pero me puedo cubrir con mis propios recursos. ¿Ves entonces que la desnudez sí está asociada con esa deficiencia y esa vergüenza? Y esto sucede, versículo 7, otra vez de Génesis 3. Vamos a regresar algunas 2 o 3 veces. Dice la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué va a hacer la vergüenza en ellos? ¿Qué va a hacer la vergüenza en ellos y qué es lo que hace la vergüenza en nosotros? Quiero decirte solamente 3 cositas. Fueron abiertos sus ojos, no pudieron soportar la realidad de lo que es lo bueno y lo malo, fueron enceguecidos al momento, pues tanto sucedió de eso que obviamente esos ojos se enceguecieron. Y la primera cosa es que fueron conscientes de su desnudez. Y entonces, ¿qué hace la vergüenza? Primero, ellos pretendieron ser como Dios. Y se dan cuenta ahora que su apariencia, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Divina? ¿Ahora es más santa? O más bien dicho, ahora se ven ridículos delante del Dios Santo. Y cada vez, mi amado hermano, que pretendes ser sabio en tu propia opinión y te das cuenta que no lo eres, entonces te pones o te ves ridiculizado frente a Dios y frente a ti mismo. Pretendieron ser dioses desplazando a Dios. Pretendieron saber lo que era bueno desplazando a Dios. Quisieron ser autosuficientes y soberanos para decir y decidir por sí mismos lo que era bueno, justo, agradable, bello, profundo. Pero ahora ven su realidad, ven su apariencia, y lo que ven ahora les avergüenza. Y mi amado hermano, frente a nosotros estamos como hombres o mujeres llenos de pecado quizá. Habíamos estado totalmente desnudos frente a Dios y cuando vemos y nos comparamos con el Señor, nos vemos verdaderamente ridículos, haciendo cosas ridículas, cosas que dan vergüenza, cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, dice la palabra, cosas por las cuales ahora dijimos, ¿cómo fue posible que hicimos eso? Porque mi amado hermano, cuando pretendes ser o asumirte como Dios tomando las decisiones de lo que dice tu corazón sin consultar a Dios, entonces, mi amado hermano, el fracaso es un fracaso seguro. La vergüenza tiene su raíz en pretender ser Dios en lugar de disfrutar a Dios. Por eso escucha, cada vez que te alejas de Dios, cada vez que haces algo impropio, pretendes ser Dios. Pretendes tomar las riendas de tu vida. Pretendes ser tú el consejero personal tuyo. Y al final, cuando nada surte bien las cosas, no suceden las cosas, entonces vienes avergonzado. ¿Cierto? ¿Recuerda aquel hijo pródigo? ¿Qué había pasado con él? Perdió todo. Y dice que se levantó y vino a casa de su padre. ¿Y cómo iba él? ¿Cómo llegó a casa de su padre? Totalmente avergonzado. Avergonzado incluso, ¿verdad?, de llamarse su hijo. Y ve el padre cómo estaba y ¿qué hace? Lo toma, lo baña pues, lo cambia, le pone el anillo y le hace una gran fiesta. Pero escucha, la vergüenza que tenemos, ya sea de uno a otro o bien con Dios, tiene su raíz en que nosotros queremos pretender ser Dios en la toma de nuestras decisiones. Así que yo te estoy pidiendo, hermano, y te estoy advirtiendo, no pretendas ser Dios. Confía en Él. No pretendas tomar decisiones por ti mismo. Confía en su sabiduría. No pretendas tú querer solucionar esas cosas que realmente Dios ha dicho cómo deberías hacerlo, sino busca al Señor, compenétrate con el Señor, ve a su palabra, ve a ella, mi amado hermano, porque de otra manera serás avergonzado. ¿Y cuántos podemos dar testimonio de esa verdad? De que cuando actuamos por nuestra cuenta, siempre seremos avergonzados. Y hoy ves a hombres y mujeres avergonzados por haber caído en adulterio, o por haber caído en fornicación, o por haber dicho una mala palabra, o por haber hecho daño a alguien. ¿Por qué? Porque pretendieron ser
Dios, tomar sus propias decisiones por su parte. Segundo, conocieron que estaban desnudos y de repente se vieron cohibidos por sus propios cuerpos. Antes de la rebelión contra Dios, ¿tenían vergüenza? No. Ahora evidentemente sí la tienen. Ya ahora se sienten cohibidos con su propio cuerpo. Y mi amado hermano, cuando te alejas del Señor, cuando el Señor no te satisface, cuando el Señor no es aquel que te da identidad, entonces cuando pretendes vivir solo, lo que va a suceder es que tú mismo te vas a hacer en tu cuerpo, es que estoy esto, es que estoy muy horrible, es que estoy muy feo y demás. ¿Por qué? Porque no tienes identidad con el Señor. En el fondo es que no hay una satisfacción en Dios y por lo tanto nos vemos a nosotros mismos de esa manera, como avergonzados. Y tercero, lo que va a suceder ahí, mi amado hermano, es que una vez que los ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces lo que va a suceder en el matrimonio es esto: se rompe el fundamento del amor que guarda el pacto. El pacto, ¿recuerdan cuál es en sí mismo dónde está el matrimonio? Esto es algo que a veces muchos se confunden. ¿Dónde el matrimonio está? ¿Dónde se da el matrimonio? ¿Cuando van al registro civil? ¿Cuando se casan en la iglesia? ¿O en la promesa que él y ella se hacen de vivir, de compenetrarse, de estar uno para el otro por siempre? Que se manifiesta en el dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y entonces ser una sola carne. El fundamento del matrimonio, mi amado hermano, está en esa promesa que se hace. El Señor Jesucristo ha hecho una promesa para su pueblo de ser su Dios y nosotros su pueblo. Él, cuando en la última cena, recuerdan, Él habló acerca de ese pacto nuevo en su sangre. Hizo un pacto con su iglesia. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios también hace un pacto con Israel, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y ese pacto, a pesar de que Israel fue adúltera, vamos a llamarlo así por todas partes, Él dice: yo no voy a quebrantar mi pacto, ni te voy a abandonar. De tal manera, mi amado hermano, que estos dos, una vez que por cada uno por su parte pretendió ser Dios, entonces, ¿qué pasó con ese pacto? Se derrumba. Y con él se derrumba esa seguridad y esa confianza del matrimonio para siempre. Por eso hay conflictos entre hombres y mujeres. Por eso hay conflictos en el matrimonio. Por eso Moisés permitió, ¿verdad?, que se divorciaran. Y mire lo que es el Señor, porque cuando viene el Señor dice: ok, el estándar era que Moisés les dio esa salvedad de divorciarse. Pero yo os digo, y levanta la vara hasta donde debería estar, ¿cierto? El Señor no hace concesiones. Ahora, todos aquellos que son de su pueblo, mi amado hermano, tenemos esta percepción del Señor Jesucristo, donde Él no está hablando absolutamente nada de lo que Moisés decía o que tú o yo podemos empezar a decir. ¿Por qué? Porque el fundamento del matrimonio, mi amado hermano, es reflejar a Cristo y su iglesia. Y cuando Adán y Eva se ven desnudos, entonces el pacto matrimonial se derrumba. Ya no puede confiar Adán en ella ni Eva en él. ¿Por qué? Porque cuando comen de ese árbol del bien y del mal, ese pacto se rompe. Y ese fundamento del cumplimiento del pacto se quebranta porque ahora ya Eva no es confiable, porque ella ha pretendido y ella quiere buscar su propio bien. Ella se ha vuelto egoísta y ahora yo, Adán, me siento vulnerable a que menosprecie mi liderazgo para sus propios fines egoístas. A partir de ese día, entonces, se pondrá a sí mismo en primer lugar y a los demás después. Ella ya no será la ayuda idónea. Ya no más estará dispuesta a apuntalar el liderazgo de manera sumisa y alegre. Por eso, Adán se siente vulnerable a su lado porque es muy probable que me menosprecie si esto no la enaltece a ella. Y por otra parte, ella se siente desprotegida porque va a encontrar que aquel, Adán, es un hombre que va a buscar sus propias maneras de ser feliz y que va a empezar a abusar de ella.
Y que lo primero que va a hacer es achacarle y hacer violencia contra ella. Y usted lo nota más adelante, la mujer que me diste. Ella es la culpable. Y por eso ellos están ahí avergonzados. Ahora tienen la conciencia de que están desnudos y ya no son ellos una sola unidad. Ahora se sienten culpables y la desnudez de la inocencia ahora contradice lo que son. Se avergüenzan por ello, ya no están en paz con Dios, sino que ahora se sienten culpables, contaminados e indignos y merecen ser, digamos ellos, se merecen ser avergonzados frente a un Dios totalmente santo. Entonces, antes de la caída, y esto es importante que lo entendamos, antes de la caída, Adán y Eva eran lo que deberían ser. ¿Sí me explico? Eran lo que deberían ser. Pero en la caída, lo que es y lo que deberían ser ya no cuadran. Hay un gran abismo. Deberían ellos haber sido humildes, satisfechos, alegres, muy compenetrados con Dios, sumisos a Dios, pero ahora ya no lo son. Y lo que son ahora, entonces, empieza a manchar todo lo que está alrededor suyo. Porque ahora están buscando lo suyo. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cómo actúas en tu casa? ¿Cómo estás actuando en la congregación? ¿Cómo estás actuando en tu trabajo y en la sociedad? Si estás pretendiendo tu propio bien, entonces estás dejando a un lado, pretendes ser mejor que el otro, estás queriendo luchar contra el otro, en lugar de fortalecer y ayudar al cuerpo, a tu esposa o a tus hijos. ¿Eres lo que deberías ser en Cristo? ¿O en realidad, mi amado hermano, estás muy lejos de ser lo que Dios te ha llamado a ser? Ahora, si estás en conciencia de que no eres aquello que Dios te ha mandado ser, entonces, y estás buscando al Señor y estás procurando al Señor, pues confía en el Señor, sométete a Él, que Él sea tu delicia, que Él sea el que te guíe y Él sea el que te dé precisamente el ser lo que debe ser. Un hombre nuevo en Cristo, un hombre conforme al corazón de Dios, un esposo como Cristo, una esposa como la iglesia, una esposa sumisa, un hombre esposo que esté liderando, unos hijos sumisos a sus padres, a respetuosos, etcétera. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, lo que van a hacer es actuar con vergüenza. Versículo 7 de nueva cuenta, por favor, Génesis 3:7. Dice la Escritura, ¿me acompaña, hermanos? Génesis 3:7, dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Una vez que sus ojos fueron abiertos, lo bueno y lo malo no lo pudieron soportar. Sus ojos en realidad fueron enceguecidos. Conocieron que estaban desnudos. Ahora tienen vergüenza. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen delantales con hojas de higuera. La palabra aquí, delantal, significa que solamente se cubrieron la parte más íntima de ellos. ¿Sabe? Esto fue un esfuerzo pecaminoso por ocultar lo que realmente había sucedido. Fue vergonzoso porque ellos quisieron ocultar su propio pecado, lo que había sucedido, y entonces se cosieron hojas de higuera. Ya no son lo que deberían ser, traen vergüenza de ocultarse y se ocultan de Dios. Versículo 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice que sucedió? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En realidad, mi amado hermano, ya no eran inocentes, ahora eran rebeldes contra Dios. Y su desnudez les parecía demasiado reveladora y vulnerable frente a Dios. Por eso, mi amado, trataron de cerrar la brecha entre lo que eran
y lo que deberían ser con lo que eran ahora. ¿Y qué hacen? Se cubren, queriendo presentarse de otra manera. Desde ese punto de vista, mi amado hermano, este es el origen de la hipocresía. Es el origen de la hipocresía, el intento de engañar, totalmente infructuoso. Y yo te pregunto, ¿tratas de ocultar tu pecado? ¿Estás tratando de ocultar tu pecado frente a Dios, frente a tu esposa, frente a la iglesia, frente a tu familia? ¿Estás intentando tapar solamente esa parte vergonzosa, pero lo demás te delata? Mi amado hermano, Adán y Eva quisieron cerrar esa brecha entre lo que habían sido y ahora ya no eran. Y lo hicieron a través de este recurso que tenemos todos, hipocresía. No, yo estoy bien con Cristo, no hombre, gloria a Dios, yo estoy bien, hermanos, no, pruebas y esas cosas, como todos, pero ¿cuántos de nosotros, mi amado hermano, no nos asumimos con esa vergüenza de decir, estoy sufriendo en esto, mis amados hermanos, estoy sufriendo con el pecado, estoy luchando contra el pecado, mis amados hermanos, he caído en esta situación, soy chismoso, soy mentiroso, o soy adúltero, soy borracho, soy maldiciente, hermanos, esto es lo que me está pasando, Dios, ayúdame, aquí estoy delante de tu presencia, no quiero esconderme como un hipócrita, estoy delante de ti en lo que soy. ¿O te sigues escondiendo con la idea de que todo está bien en tu vida? Que estás bien, que lo que conoces es lo suficiente para cubrir esa parte que te avergüenza. Ese fue el primer engaño, totalmente infructuoso. Y yo digo, fue el principio y el origen de la hipocresía. Pero Dios no los deja en esa hipocresía. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Qué hace? Versículo 21, por favor. Génesis 3:21. Dios se presenta inmediatamente y ¿qué hace? ¿Me ayuda versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Escucha esto. Ellos en su hipocresía quisieron ocultar la mayor de sus vergüenzas. Pero Dios, dice esto, los vistió. Ahora la pregunta es, bueno, ¿estaba Dios avalando esa hipocresía también? ¿Por eso los cubrió? No. Dios les va a poner unos vestidos mucho mejor de los que ellos hicieron por una razón. Dios viste a Adán y a Eva como testimonio de que el hombre ya no es lo que debería ser. Y escuche, nuestras ropas nos recuerdan que no somos lo que deberíamos ser. Tu ropa revelan que no eres lo que debería ser delante de Dios. Tu ropa revelan que hay vergüenza que hay que cubrir. Nuestra ropa, de hecho, es la confesión, es la evidencia de que no somos lo que deberíamos ser. De hecho, es el testimonio de la gloria que hemos perdido. Romanos, por favor, 3:23, ya no lo sabemos. Dice ahí, por favor, Romanos 3:23. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente significa estar destituidos, sin derecho, alejados, sino también no tienen absolutamente ninguna cobertura, pues. Están fuera de esa cobertura, están desnudos. Yo me imagino como ese gran paraguas, pues, en el cual nos podemos encontrar en el Señor. Pero cuando pecas, cuando te alejas del Señor, lo que haces es salirte de ese gran paraguas, pues. O los hombres se salieron de ese gran paraguas y ahora están a merced de todo lo que esté allá afuera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, sin ningún derecho, delante de Dios. En pocas palabras, estamos desprovistos de gloria.
no hay en nosotros ninguna gloria alejados de Dios. La vergüenza entonces nos muestra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y di o no, mi amado hermano, que cuando se te presentó el Evangelio redentor, y viste la Escritura y tus ojos fueron abiertos y viste a Cristo deseable y viste a Cristo como lo que tú necesitabas y lo que es lo único que tú deberías abrazar, ¿no te sentiste avergonzado de lo que habías hecho? Y clamaste a Él por perdón y Dios, ¿qué he hecho? Porque nuestra vergüenza es la muestra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos perdido la gloria que nos protegía de la vergüenza. Frente a Dios, frente a Cristo, aunque tengamos ropas, estamos desnudos y eso debería sentirnos avergonzados. Porque si vives aún sin Cristo, si vives y caminas sin ningún miramiento en cuanto a tus pecados, estás desnudo y sigues estando desnudo frente a Dios aunque te vistas con lo que sea. No somos lo que deberíamos ser. Pretendimos ser como Dios y el resultado es que no lo somos. Estamos llenos de vergüenza por nuestros propios pecados. Estamos llenos de cuestiones en el corazón de no lo hubiera hecho o si hubiera hecho esto, oh, qué pena ahora. Y estás en ese proceso en tu mente quizá. Somos como dijo el rey David en el Salmo 44:15. Si tú lo tienes ahí. Es como el Salmo 44:15. Dice así. Cada día, ¿lo tiene? 44:15, ayúdame a leer. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y no solo nuestra vergüenza está delante de nosotros, sino un día nuestra propia vergüenza será descubierta, como dice el profeta sobre Babilonia en Isaías 47:3. Escuche, dice, me ayuda si quiero buscarlo, Isaías 47:3. No solamente nuestra vergüenza está delante de nosotros, un día nuestra vergüenza será descubierta, será exhibida públicamente, dice Isaías 47:3. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Habrá un día en que todas tus vergüenzas serán expuestas, como dice el profeta Daniel. Ayúdame, capítulo 12, versículo 1 y 2. Ese día tus vergüenzas serán expuestas. Vuelvo a decir, nuestras vergüenzas están delante de nosotros. Un día serán descubiertas por completo y nuestra deshonra será vista y nuestras vergüenzas serán expuestas, como dice Daniel 12, 1 y 2. ¿Me ayuda, por favor? En aquel tiempo se levantará Miguel, acompáñeme, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A pesar de que puedas cubrirte tus vergüenzas, mi amado hermano, esa vergüenza estará siempre delante de ti. Un día tu vergüenza será descubierta y será puesta y exhibida. Y un día, dice Daniel, ese día, aunque hayas muerto, serás despertados, unos para vida eterna y otros, ¿qué dice ahí? Para vergüenza y confusión. Será descubierta la vergüenza de tu desnudez. Hebreos 4:13 dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin Cristo, mi amado hermano, sin Él estamos completamente desnudos. Nuestra vergüenza estará frente a nosotros. Esa será exhibida en un momento y seremos despertados, pues, o bien para vida eterna o para vergüenza. Porque no hay nada absolutamente que se oculte del ojo de Dios, sino que todas están desnudas ante su presencia. Entonces yo te pregunto, si hoy viniera a ti Dios, ¿te pondrías tu hoja de higuera? ¿O ya la andas cargando por ahí? ¿Cómo estás presentándote delante de Dios?
Si pretendemos que todo está bien, como Adán y Eva, simplemente sí nos sentimos avergonzados, pero tráete estas hojas de higuera y con eso es suficiente como para continuar la vida. Entonces, mi amado hermano, quiero decirte que un día esa hoja será quitada y tu vergüenza será pública. Pero Dios hoy ve tu vergüenza. Los amigos que nos ven, que nos escuchan, así está la condición del hombre, enceguecida. Claro, estas son malas noticias. Pero también nuestras ropas, mi amado hermano, y esto es lo que quiero hablar también con ustedes. No solamente las ropas nos dicen o es el testimonio de que no somos lo que fuimos. Pero también, y gracias a Dios, nuestras ropas manifiestan que un día Dios mismo nos hará lo que debemos ser. Que Él quitará de nosotros toda vergüenza. Que Él quitará de nosotros toda vergüenza de nuestra desnudez. Por eso Dios rechazó esa vestimenta que ellos hicieron, pero mostró misericordia con ellos, con esa vestimenta superior. Puso pieles de animales sobre ellos. Tuvo que hacer un sacrificio, eso intuimos, ¿cierto? Para cubrir su vergüenza. Eso, mi amado hermano, señala ese día que Él va a resolver de manera definitiva el problema de nuestra vergüenza. Amén. Lo hará con la sangre de su propio Hijo, como lo hubo en ese derramamiento de sangre de aquellos animales. Nuestra ropa da testimonio de esa intención misericordiosa de Dios de tender un puente entre lo que no somos o lo que dejamos de hacer y lo que Él nos va a hacer por su pura gracia. Cristo es la respuesta a nuestras vidas, hermanos. Él resolverá el problema del temor, del orgullo, del egoísmo, de la vergüenza entre los hombres y entre las mujeres, con ese nuevo pacto comprado con su sangre. Por eso, mi amado hermano, Jesús se va a identificar tan profundamente con el juicio y la vergüenza de ellos y se va a identificar con todos aquellos que confían en su obra redentora, que Él mismo se asume y asume las vergüenzas de todos. Sufre no solamente como señal del juicio venidero, sino como un sustituto para ti y para mí, para todos los que hemos sido enemigos del Señor y aquellos que han confiado en el Señor, para que ellos no tengan que sufrir como Él lo hizo en aquella cruz. En esa cruz el Señor estaba colgando desnudo. Nos lo presentan a nosotros ahí con un trapito y demás. Pero en aquel entonces la persona que iba a la cruz estaba desnudo. Y Él cargó en Él el pecado nuestro. Él cargó las vergüenzas de su pueblo. Él cargó en Él esas vergüenzas. Se identifica con la vergüenza de los enemigos de Dios. Pero al mismo tiempo, lo que hará al morir desnudo en aquella cruz va a ser algo maravilloso. Porque Jesús hace un pacto nuevo con los suyos. Y ese pacto significa que ahora su sangre, ¿qué hace? Cubre. Jesús hace el pacto con los suyos de cubrir sus vergüenzas para cubrir la desnudez de su esposa, la iglesia. Eso es lo que hace el Señor. Está y ha cubierto la desnudez de su iglesia. Por eso todos los que son de su pueblo, mi amado hermano, podemos ir al Señor confiadamente, sin ninguna vergüenza y decir: Padre, he pecado. Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Y no nos estamos cubriendo con nuestras hojas en la hipocresía. Por eso el lenguaje de Dios es importante para nosotros hoy. Cuando el profeta Ezequiel escribe, si por favor van allá al capítulo 16, el profeta Ezequiel va a usar, el Dios a través del profeta Ezequiel, va a usar un lenguaje para Israel muy duro, muy fuerte, pero al mismo tiempo, amados hermanos, lleno de tanta misericordia, que eso nos permite ver lo que el Señor hace
y que está haciendo por los suyos, para cubrir su desnudez. Ezequiel, capítulo 16, 7 y 8. ¿Me acompaña, por favor? Bueno, creo que es desde el versículo 6, dice, y yo pasé junto a ti. Ayúdame a leer, versículo 6, dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dije, Jehová el Señor, y fuiste mía. Escuche. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí ¿qué cosa? Mi manto. ¿Y qué hizo con ese manto el Señor sobre Israel? Y por supuesto, proféticamente sobre su iglesia, ¿qué hace? Cubre su desnudez. Dios ha cubierto la vergüenza de su pueblo, amados. Dios ha cubierto en Cristo la vergüenza de su pueblo, del pueblo que confía en su sangre, del pueblo que ha nacido de nuevo, del pueblo que ha comprado con su sangre. Asegúrate que eres de ese pueblo. Asegúrate que eres de ese pueblo, que tienes ese manto sobre ti y no estás buscando esas hojas de higuera que cubran tu vergüenza. Asegúrate que el Señor te ha cubierto con su manto. Y sí, amigo, si no has confiado en Cristo, sigues desnudo. Pero quizá Dios está pasando por tu vida hoy y te ha visto y te dice, vive. Y Él extiende su manto sobre ti para cubrir tu desnudez con la preciosa desnudez y la sangre de Cristo sobre ti en aquella cruz. Y quizá Él está dando juramento para entrar en un pacto contigo para que seas de Él por siempre. Así que si está pasando por tu vida, amigo, no lo dejes pasar. Clama al Señor. Si estás ahí viendo que Él te está llamando, acércate a Él. Porque Él es el único que puede cubrir tu desnudez. Él es el único que puede cubrir la vergüenza de quién eres. Como ha cubierto la vergüenza de todos aquellos que confían en su nombre. ¿No es cierto? Así que termino con esto. O estás cubriéndote con tus propias higueras, pretendiendo que no ha pasado nada en tu vida, pretendiendo que lo que haces y cómo vives no es vergonzoso delante de Dios, entonces necesitas un Salvador. Pero si tú has venido a Cristo y Él te ha cubierto con su manto en Cristo Jesús, entonces Él ha cubierto tu desnudez. Deja a un lado lo que te detiene. Haz a un lado aquellas cosas que fueron vergonzosas y clama a aquel que te ha cubierto. Para que entonces puedas vivir una vida sin vergüenza, sin esconderte y sin hipocresía. Porque el único que puede cubrirnos plenamente es Dios mismo, en Cristo Jesús. Y termino con esta aplicación, matrimonios. Si tú has entrado en un pacto con tu esposa, si has entrado en un pacto para tomarla como mujer, para hacerle fiel, para vivir con ella, debes recordar esto. Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué cosa? Escucha, serán una sola carne. Escuche, hay una unión de una carne. Significa que ahora uno y otro tienen un acceso pleno y feliz al cuerpo del otro. Sin ninguna cuestión de letra chiquita, sin ninguna cuestión ahí de cuestiones en que no, aquí no, completamente.
Significa, esposo, esposa, que ahora, como lo que ha hecho Dios con su pueblo, ese pacto que ha hecho Él con su pueblo, de cubrirlo de su desnudez, es eso que tú tienes que hacer con tu esposa. Que uno y otro, esposo y esposa, recuerden que ese pacto matrimonial que se hicieron, ese pacto que hizo Cristo con su iglesia de cubrirla de su desnudez, es el mismo pacto que tienes tú que hacer con tu esposa y tu esposo. Ese pacto que se hicieron, no permitas que se vea trastocado. No permitas que la vergüenza entre a tu matrimonio. Más bien que cada uno pueda, debido a ese pacto, cubrirse uno y otro. Pero solamente eso se logra a través de que Dios cubra tu vida, que cubra tu vergüenza y tu desnudez del pecado y de la perdición. Y solamente se logra cuando ves el carácter de Dios sobre su iglesia. Varón que estás aquí, esposa que estás aquí, eres una sola carne. Entonces, cubre a tu esposo y no se avergüencen uno y otro. Vamos a ponernos en pie.